Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. Con Renly. ¿Puedes creerlo? Este Targaryen me ofrece condiciones. Y, nada menos, tras una máscara. Es un insulto. Un ataque a mi orgullo como Baratheon. A mi derecho a ser rey de los 7 reinos. Exclamó Renly furioso desde su tienda de guerra tras regresar de la negociación. Él trajo una fuerza considerable contra usted, su gracia. Su número es mucho mayor que el nuestro, dijo Brienne mientras Renly la miraba fijamente. No si Lord Tyrell cae en la batalla. Una vez que lo haga, Loras se convertirá en el nuevo señor del dominio y podrá tomar el control de los ejércitos de la casa Tyrell, sumando así su fuerza a la nuestra, dijo Renly, mientras Loras asentía. Eso si el hombre estuviera lo suficientemente cerca como para matarlo, comentó Brienne, ya que alguien como Lord Tyrell no sería un blanco fácil. Eso debería ser bastante fácil. Un mensaje y una oferta a Lord Tarly deberían resolver el problema si le hacemos una oferta muy prometedora para elevar su casa a un nivel aún mayor de grandeza, dijo Renly mientras escribía un mensaje dirigido al señor de la colina del cuerno. ¿Crees que Lord Tarly haría algo así?, preguntó Brienne con preocupación en su voz. Si el hombre pudo traicionar a su señor supremo, ¿quién decía que no lo haría 2 veces? Sí. Siempre le ha molestado que la casa Tyrell proyecte su sombra e influencia sobre la suya. Además, puedo nombrar fácilmente a Lord Tarly como el nuevo guardián del oeste cuando esto termine y destituyamos al resto de la casa Lannister. Mientras tanto, Loras se convierte en el nuevo señor del dominio, con su encantadora hermana como mi esposa y reina. Todos ganan, respondió Renly con una sonrisa burlona de Loras. ¿Y qué pasa con la casa Stark?, preguntó Brienne con curiosidad. Envío a Lord Stark y a su hija mayor al muro. Su segundo hijo menor está lisiado y, por lo tanto, es fácil de controlar. Enviaré a su hijo menor al valle para que Lysa Arryn lo retenga como rehén. Las 2 hijas de Lord Stark serán acogidas por casas leales de mi elección y vigiladas de cerca para asegurar que ninguna de ellas tenga ideas de rebelión. También servirá de ejemplo para cualquier otra casa que no haya respaldado mi reclamación como Lord Stark lo hizo cuando mi hermano estaba en su lecho de muerte, respondió Renly, mientras que Brienne pareció sorprendida y encontró sus palabras duras en algunos aspectos. En esencia, estaba desmantelando una casa noble por no haberlo apoyado desde el principio cuando su hermano estaba muriendo. ¿No es un poco duro, su gracia? ¿Castigar a toda la casa?, preguntó Brienne, mientras Renly la miraba con el ceño fruncido. Una casa tan poderosa como la de los Stark no puede ser sometida simplemente castigando a uno e ignorando a los demás. Hay que hacerles daño a todos. No importa si la mayoría de la familia es inocente de cualquier delito contra mí. El resto de la casa podría buscar venganza y conspirar contra mi gobierno si se mantienen unidos. Es mejor separar la manada que dejarla unida para que se recupere y tome represalias, respondió Renly con frialdad. Un tono que Brienne encontró inquietante. La ira que Renly sentía por esto era claramente más profunda de lo que creía al principio, y Ser Loras estaba totalmente de acuerdo. Por supuesto, conocía la preferencia de Renly por los hombres y también sabía que Loras era su amante secreto. ¿Se lo reprochaba? No. Lo que Renly hiciera con los demás era asunto suyo. A diferencia de otras personas que conocía, que se reían o se burlaban de ella por ser una mujer diferente, Renly no lo era. Había sido amable con ella. Agradable. Incluso cuando todos los demás eran crueles, Renly no había sido nada de eso. Entonces, cuando llegó el momento de servirle lealmente y pagar la deuda que tenía con él, Brienne aprovechó la oportunidad para ser parte de su guardia arcoíris y proteger al hombre de todo daño. Pero esa faceta de él la inquietaba. Podía ver ira en esos ojos. Un odio oscuro que persistía en ellos. Un odio que, a pesar de estar oculto a la vista de los demás, lo había estado carcomiendo durante un tiempo, y que ahora se estaba manifestando. ¿Fue este el comienzo de la locura? ¿Para alimentar la creciente sed y el deseo de poder? ¿Para encontrar la manera de llenar el vacío en los corazones de los hombres que ansiaban más y más sin considerar las consecuencias? ¿Fue así como el rey loco se convirtió en tal hombre? ¿Cómo el rey Roberto había estado tan ebrio de poder que lo usó para literalmente emborracharse con vino y mujeres en su cama? De ser así, ¿por qué este Aegon Targaryen no era así? Cuando nos encontremos con este enemigo y sus aliados, los abanderados de mi casa harán lo que hicieron hace años durante la rebelión de mi hermano y todos me amarán por ello, comentó Renly con su mensaje completo, sellado y ahora en manos de Loras, sabiendo que el hombre se encargaría de enviarlo a su destinatario correcto.
Su plan le permitiría ganar el día y el trono de hierro. Campamento Targaryen. Poco tiempo después, el hombre atado y envuelto en una bolsa fue obligado a arrodillarse en la tienda de guerra de Aegon Targaryen antes de que le retiraran la bolsa para que se presentara ante el rey y los diversos señores. Todos lo miraban con furia, mientras que uno lo observaba con compasión. El hombre atado forcejeó al principio, pero la firme mano de los guardias sobre sus hombros y los gruñidos de dos grandes lobos feroces lo paralizaron. ¿Realmente no creíste que el plan de Renly funcionaría, verdad, Loras? Preguntó Aegon mientras Loras lo fulminaba con la mirada. Libérenme. Soy el heredero del dominio y de la casa Tyrell. Exclamó Loras mientras Aegon se quitaba la máscara y lo miraba fijamente. Lo que eres, ser Loras Tyrell, es un traidor a la corona y a tu casa, afirmó Aegon mientras Loras se burlaba de él. Renly es rey. Es mi rey. ¿Cómo puedo ser un traidor a la corona si él es mi rey, al que juré servir? Preguntó Loras, sin que Aegon le diera la mirada. Renly no puede ser rey. Las reglas dicen que no puede serlo, respondió Aegon sin apartar la mirada de Loras. Al diablo con las reglas. Y al diablo con tu casa. No eres digno de ser rey. Renly debería ser quien se siente en el trono de hierro. Todos lo aman. El pueblo quiere que sea su rey porque saben que los 7 reinos necesitan un rey noble ahora mismo, dada la situación actual, declaró Loras, mientras Aegon suspiraba molesto. ¿Y cómo esperas que Renly gobierne los 7 reinos? ¿Cómo pretende mantener a la gente feliz de forma continua? ¿Organizando un torneo cualquiera un día cuando la gente está inquieta? ¿O un gran festín al siguiente cuando el hambre enfurece a una multitud? ¿Va a liderar a su ejército en el campo de batalla contra mí? ¿O se quedará de brazos cruzados mientras sus hombres mueren por él? ¿Un hombre que envía mensajes con promesas vacías a los señores enemigos si se rinden y luchan por él? ¿Así es como pretende gobernar los 7 reinos? ¿Con sonrisas, saludos a la gente y resolviendo sus problemas con los acontecimientos para traer una alegría temporal a sus habituales vidas descorazonadas? Desafió a Aegon mientras Loras forcejeaba de nuevo, pero los 2 hombres que lo sujetaban eran demasiado fuertes. Las cosas mejorarían con el tiempo. Mi casa brindaría el apoyo necesario para que su gobierno fuera grandioso, respondió Loras mientras Aegon miraba al nervioso Mace Tyrell. ¿Te refieres a gastar monedas y recursos imprudentemente mientras usas el poder del trono de hierro y su rey para brindar protección contra todos cuando ya no tiene la fuerza una vez que tus casas se debilitan por tal cosa? Respondió Aegon con la mirada fija de Loras, ya que los recursos del dominio se usarían de esa manera mientras Renly usaba su posición como rey para protegerlos de poderosos rivales. Su rey/amante era todo lo que importaba. Si eso es lo que se necesita para hacer de Renly rey y sostener los 7 reinos durante su gobierno, respondió Loras mientras Aegon suspiraba de nuevo. Lord Tyrell, su hijo es un idiota ciego. Está dejando que sus sentimientos personales por Renly lo cieguen, y eso hace que mi posición sea muy difícil, respondió Aegon mientras le entregaban el mensaje sellado destinado a Lord Tarly y lo leía antes de romperlo. Conozco a su gracia. Pero le ruego que tenga piedad de mi hijo. Loras podrá entrar en razón una vez que se resuelva este problema con Renly, suplicó Mace mientras Aegon observaba a su hijo preguntándole qué debía hacerse. Mantenerlo con vida es arriesgado, Lord Tyrell. Si le perdono la vida, podría alzarse contra mí por despecho si Renly muere en el campo de batalla. Y él es vuestro heredero. Cuando se convierta en el nuevo señor de la casa Tyrell, no hay garantía de que Loras sea leal. Podría convocar a los estandartes e intentar alzarse contra mí, dijo Aegon mientras Loras seguía mirándolo fijamente a pesar de lo que se comentaba en su presencia. Entiendo, su gracia. ¿Qué va a hacer? Preguntó Mace mientras Aegon miraba a Loras sumido en sus pensamientos. Por un lado, Loras debería ser condenado a muerte por su traición. El hecho de que se niegue a considerarlo traición y busque derrocarme por Renly lo refuerza. Sin embargo, pronto me casaré con tu hija, y ella ama a su hermano a pesar de su estupidez. No sería un buen comienzo para la unión de nuestras 2 casas si matara a tu hijo a pesar de que Loras lo merece. Así que no lo haré. Dejaré su reeducación y castigo en manos de tu familia. Es decir, de tu madre, respondió Aegon con Mace exhalando profundamente mientras esperaba la decisión del rey. Gracias por esta amable misericordia, su gracia, respondió Mace mientras Aegon asentía. Encárgate de que Ser Loras esté debidamente preparado para partir hacia desembarco del rey y ponlo bajo la custodia de su abuela. Asegúrate de que esté debidamente sujeto y vigilado en todo momento, ordenó Aegon, mientras los hombres que sujetaban a Ser Loras se disponían a sacarlo de la tienda.
solo para que el joven escapara de ambos hombres, tomara un cuchillo de uno de ellos y atacara al rey justo cuando los hombres que rodeaban a Aegon desenvainaban sus espadas. Pero Loras no logró dar más de 3 pasos, pues se quedó paralizado, con la posición fija, y luchando por moverse. Frente a él, el rey extendía la mano, impidiéndole avanzar. Su rostro se llenó de furia mientras todos los observaban con interés, y algunos dudaban cómo acercarse al prisionero congelado. He sido extremadamente paciente contigo, Loras. Sobre todo porque la mujer con la que pretendo casarme es tu hermana. El hombre que está a mi lado es tu padre. Gracias a tu abuela, a quien respeto profundamente por todo lo que ha hecho por mí. Gracias a la inquebrantable lealtad de tu familia a mi casa, pude conseguir tanto en tan poco tiempo. Pero pretendes deshacerlo todo. ¿Y por qué? ¿Por una lealtad ciega a tu íntimo amigo Renly Baratheon? Si no fuera por las acciones pasadas y la lealtad de tu familia, no dudaría en acabar contigo ahora. Así que considera este mi último acto de misericordia hacia ti, Ser Loras. Si haces algo después de este momento de misericordia, acabaré con tu vida. Llévatelo y manténlo fuertemente atado. Ordenó Aegon, mientras más hombres se acercaban para llevarse al ahora descongelado Tyrell encadenado. Con su permiso, su gracia, llevaré a mi hijo de regreso a desembarco del rey, donde podrá estar bajo control hasta su regreso, dijo Mace mientras Aegon asentía. Puedes irte, Lord Tyrell. Lleva una escolta considerable de vuelta a desembarco del rey y explícale la situación a Lady Olenna. Hazle saber que no tendré piedad con Loras después de esto y que el castigo de su nieto queda en sus muy capaces manos, respondió Aegon, mientras Mace asentía y le hacía una reverencia. Sí, su gracia. Gracias, su gracia, dijo Mace antes de salir apresuradamente de la tienda. En cuanto al resto, prepárense para la batalla. Mañana nos enfrentaremos a un falso rey que cree que esto no es más que un juego, dijo Aegon con frialdad. Al escuchar la orden, todos asintieron y abandonaron la tienda, sabiendo que el día siguiente sería un desastre sangriento. Un desastre muy sangriento. El día siguiente, como creían muchos señores seguidores de Aegon, fue un desastre sangriento. Aunque no para ellos, sino para Renly Baratheon. La derrota había sido espectacular, una que pasaría a la historia y a las canciones como la batalla del Ciervo Tonto. O como a algunos señores les gustaba llamarla, la rebelión del Ciervo Tonto, siendo la casa Umber la que más bromeaba al respecto. Algunos la llamaban justicia del dragón o ira del dragón por la forma en que el propio Aegon había aniquilado personalmente a tantos vasallos Baratheon leales a Renly para llegar hasta el falso rey, aunque no todos eran leales. Así fue como Loras fue capturado tan pronto después de recibir el pergamino sellado de Renly para entregárselo en secreto a la casa Tarly. Si algo se podía decir de la araña, era que sus pajarillos podían llegar a casi cualquier lugar con suficiente perseverancia y paciencia. Aegon se había asegurado de que todos los señores de las tierras de la tormenta recibieran mensajes escritos en secreto sobre los cambios realizados y que Stannis era el nuevo señor Baratheon. Que si se arrodillaban ante la corona y seguían a Stannis como el nuevo señor de las tierras de la tormenta, se librarían de la justificada ira de Aegon. Sin embargo, si se negaban, cualquier señor, junto con sus vasallos, sería aplastado cuando Renly se dispusiera a luchar contra él. Antes de que amaneciera para la batalla de ese día, más de 2/3 del ejército de Renly habían abandonado su campamento y jurado lealtad a la corona, siguiendo a Stannis como su legítimo señor de las tierras de la tormenta. Izaron sus estandartes y marcharon bajo el propio sello de Stannis, que tenía un escudo de fuego tras un ciervo con aspecto vigilante y obediente. Impresionaba mucho más que el extravagante sello de Renly, que mostraba un ciervo, pero estaba rodeado de flores, nada menos. Los vasallos Baratheon, sinceramente, no supieron qué pensar al verlo por primera vez, pero no dijeron nada, ya que Renly era su señor en ese momento y sabía que no debía preguntárselo. Algunos pensaron que era su forma de unir a la casa Baratheon con la casa Tyrell en una especie de alianza, pero dado que la casa Tyrell se había declarado claramente a favor de la casa Targaryen, la situación se volvió aún más incierta. Para cuando Renly se dio cuenta de lo sucedido, el ejército Targaryen ya lo había alcanzado, y solo en ese momento se dio cuenta de su locura. Aunque para entonces ya era demasiado poco y demasiado tarde. Quienes lo habían seguido a la batalla estaban abrumados. Casi perdidos. No se dieron cuenta de la gravedad de la situación hasta que la oposición los atacó, destrozando sus líneas y acabando con sus vidas en un instante. Renly había quedado tan desconcertado por lo sucedido durante la lucha que pudo dar órdenes correctas, y las que dio fueron un lío confuso, lleno de palabras balbuceantes e incoherentes.
Como resultado, el ejército de Renly fue brutalmente aplastado en tan solo una hora. Aegon se encontraba al frente de los demás señores, liderando los ejércitos a la batalla. Su habilidad con la espada, sus acrobacias y sus poderes de la fuerza lo convirtieron en una fuerza imparable que arrolló a los leales banderizos de Renly como un auténtico dragón. Esto le valió el respeto de los Umber, los Stark y Tarly, gracias a su destreza en el combate, implacable con quienes se interponían en su camino. Incluso Stannis tuvo que admitirlo. Era impresionante y sabía que este rey era el indicado para el trono de hierro, a pesar de que en parte deseaba el trono para sí mismo. Aunque en el fondo, sabía que era lo mejor que Aegon gobernara los 7 reinos, ya que estaba corrigiendo errores y sanando viejas heridas supurantes de varias casas que quedaron desatendidas cuando Robert era rey. Su hermano siempre se reía de los problemas de estas casas o hacía cosas para que las viejas heridas permanecieran frescas. Al final, Renly cayó de rodillas. Derrotado. Sangre y muerte lo rodeaban, pero ninguna de esas sangres era suya. Los muertos eran en su mayoría vasallos aún leales al hombre que consideraban su legítimo rey, y el hedor de sus cadáveres le llenaba la nariz, haciéndole vomitar. Había estado tan seguro de su victoria la noche anterior, sin sospechar la traición que permitió que Loras fuera secuestrado por sus vasallos de confianza y llevado discretamente al campamento enemigo antes de ser detenido. Por eso su amante no estaba allí ahora. Sabía que Loras no lo traicionaría. Sus leales vasallos, o aquellos que Renly creía que eran vasallos leales, lo habían secuestrado y lo habían entregado al maldito dragón. Sin duda para apaciguar a la vieja bruja que dirigía la casa Tyrell y al patán de un hombre al que Loras llamaba padre. Tras desenvainar su espada del último caballero que se interponía entre él y Renly, el rey de los 7 reinos se dirigió hacia el hombre que parecía derrotado. Su temible máscara, cuya imagen solo reforzaba el poder que el rey exhibía en el campo de batalla, reforzaba su poderío. Cerca de allí, Fantasma mordía la garganta de un banderizo Baratheon. Su pelaje blanco, teñido de rojo sangre, le cedía el paso. No tenía por qué ser así, Renly, comentó Aegon con su espada bajo la barbilla del hombre para hacerle mirar hacia arriba. Habría sido mío. Si no hubieras nacido ni hubieras reclamado el trono de hierro. Todo habría sido mío, comentó Renly en un susurro. ¿Qué quieres decir? Preguntó Aegon con curiosidad. El trono de hierro. Habría sido mío tras la muerte de Roberts. Lord Arryn me lo dijo, respondió Renly antes de que su mirada se endureciera y se dirigiera al Targaryen. ¿Lord Arryn vino a ti? ¿Antes de morir? Preguntó Aegon con curiosidad, mientras Renly asentía. Sí. En secreto. Fue unas 2 semanas antes de su muerte. Acudió a mí con respecto a la supuesta progenie que mi hermano tuvo con la reina. Lord Arryn me reveló sus sospechas de que los hijos de Cersei no eran de Roberts. Aunque el anciano iba a conseguir pruebas adicionales, sabía que creía que sus sospechas eran ciertas, dijo Renly mientras Aegon ladeaba ligeramente la cabeza. ¿Y qué tiene que ver esto con tu intento de reclamar el trono de hierro? Sobre todo, cuando Stannis habría sido el siguiente en la sucesión dada la situación, preguntó Aegon, mientras Renly soltaba una risita hueca. Lord Arryn dijo que tarde o temprano Robert moriría. Sus vicios finalmente lo estaban alcanzando. ¿Cómo alguien o algo lo mataría? Lord Arryn dijo que incluso si Stannis fuera el siguiente en la sucesión, no estaba calificado para gobernar. Demasiado estricto. Demasiado rígido. Demasiado amargado. Sería odiado por todo el pueblo y se habría producido otra rebelión. Así que sugirió que me hiciera amigo de la casa Tyrell a través de su heredero, Loras, dado que sus gustos eran similares a los míos. Así, cuando llegara la hora de la guerra, podría unir a la casa Baratheon con la casa Tyrell en una alianza que me aseguraría la victoria sobre mi hermano, dijo Renly con Aegon frunciendo el ceño. Y los Lannister, comentó Aegon mientras Renly asentía. Dijo que, por poner a uno de los suyos en el trono de hierro, los Tyrell estarían más que dispuestos a pagar la deuda que la corona había adquirido a través de Roberts. ¿Cómo nuestra alianza podría mantener a raya incluso a los Lannister y considerar la posibilidad de conseguir el apoyo del norte si estallase una guerra, aprovechando los antiguos lazos que la casa Baratheon tenía con la casa Stark? Dijo Renly, con Aegon sabiendo que eso funcionaría si no hubiera estado presente o no hubiera sido consciente de su propia ascendencia. La casa Stark no se habría puesto de tu lado en esto. Habrían declarado a Stannis el legítimo rey, replicó Aegon, con Renly burlándose. Lord Arryn dijo que jugara con el honor de Lord Stark. Que ese hombre era un ingenuo honorable y lo usaba como armadura o escudo. Hazle ver mi punto de vista. Ser el rey que el pueblo necesitaba, en lugar de un rey que odiarían.
Lord Arryn planeaba enviar un cuervo o incluso ir él mismo a convencer a Lord Stark de que se declarara a mi favor. Habría funcionado si no hubieras estado vivo. Si no hubieras nacido. Declaró Renly mientras Aegon fruncía el ceño tras su máscara. Bueno, ya no tienes que preocuparte por eso. Intentamos ser razonables contigo, Renly. Pero no nos escuchaste y te dejaste cegar por delirios. Aún así, eso no justifica tus acciones ni el hecho de que no atendieras a razones, respondió Aegon mientras levantaba la cabeza del hombre con la punta de su espada. Lo sé. Aún así, debería interesarte saber un sucio secreto sobre el gran maestre Pycelle que dudo que ni siquiera tú conozcas, dijo Renly mientras Aegon fruncía el ceño tras su máscara. ¿Y ese ser? Preguntó Aegon con curiosidad. Como sabéis, la mayoría de los maestres odian la magia. No pueden usarla, y mucho menos comprenderla. La desprecian con pasión y envidian a quienes pueden ejercer tal poder. Para ellos, el conocimiento es poder, pero el poder que no pueden ejercer es una amenaza para su posición en los 7 reinos. La gente acude a los maestres en busca de consejo, pero alguien con magia puede ofrecer una alternativa a sus opiniones, y no les gusta. Cuando el gran maestre fue asignado a desembarco del rey, recibió órdenes de sus superiores de mutilar al dragón en cualquier forma. Para diluir la sangre. Para debilitarlo, dijo Renly, aunque Aegon no se sorprendió por esto. Esa parte ya la sabía. Dime algo que no sepa, respondió Aegon, perdiendo algo de la sonrisa de Renly. Lo que no sabes es que las órdenes seguían vigentes mucho después de que Robert fuera rey. Como sabes, tenemos sangre Targaryen, lo que permitió a mi hermano tomar el trono de hierro mediante su conquista. Los maestres temían que algún día tuviéramos hijos que despertarían la sangre de dragón y, de alguna manera, traerían la magia, o incluso los dragones, de vuelta a las tierras. Sabían que había huevos esparcidos por el mundo y que era solo cuestión de tiempo que alguien encontrara la manera de incubarlos. Así que pusieron en marcha medidas para asegurar que quienes quedaran con sangre de dragón no la despertaran en las futuras generaciones, respondió Renly con los ojos de Aegon desorbitados tras su máscara. Se aseguraron de que los niños nunca nacieran o murieran poco después de nacer, supuso Aegon mientras Renly asentía. Mi hermano Robert tuvo un hijo muerto con Cersei antes de que nacieran los 3 que tuvo con su hermano. El gran maestre Pycelle se aseguró de que el niño nunca tuviera la menor posibilidad de salir vivo de su vientre. Le dio medicina durante el embarazo, pero no fue así. También sabía de antemano que los hijos de Cersei no eran de Robert. Por eso ninguno murió bajo su cuidado. Y en cuanto a los bastardos que engendró mi hermano, los dejaron solos debido a que murieron jóvenes, posiblemente enviados al muro, o tan dispersos por los 7 reinos desde su época de prostitución que se perdieron para cualquiera que los buscara, dijo Renly mientras Aegon fruncía el ceño tras su máscara con disgusto. Porque los accidentes ocurren de una forma u otra, comentó Aegon mientras Renly asentía desde su posición. Lo mismo podría decirse de mi hermano Stannis y sus hijos. Su maestre se aseguró de que todos sus hijos nacieran muertos al obligar a la mujer a tomar una medicina específica para los bebés varones en el útero. De ahí que mi sobrina Shireen esté viva. Cualquier intento de acabar con su vida después del parto habría levantado sospechas. Así que intentaron otra solución. Un agente de ultramar con una pequeña muñeca que se parecía a mi sobrina, que se la dieron para asegurar que tuviera la escama de grises. Irónico, ¿verdad? Que los mismos responsables de matar a sus hijos fueran llamados para curarla. Claro, le dejaron una cicatriz facial visible para asegurar que nadie se casara jamás con mi sobrina, y la mantendrían encerrada en un castillo en todo momento. Lejos del mundo, respondió Renly con un suspiro, y Aegon se quedó perplejo al comprender cómo los Baratheon lo sabían. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no les cuentas la verdad a tus hermanos? Preguntó Aegon, mientras Renly se burlaba de la idea. ¿Para qué molestarse? Robert nunca me quiso como hermano, así que ¿por qué debería corresponderle? Stannis es un inflexible, testarudo y sensato. Mis 2 hermanos solo se preocupaban por el apellido y el legado, mientras que me veían claramente como un miembro raro de la familia que no merecía la pena mencionar. Además, si alguno de ellos tuviera un hijo legítimo, no podría reclamar mi derecho al trono de hierro, explicó Renly, con la furia de Aegon en aumento. Así que traicionaste a tus hermanos incluso antes de que Robert muriera. ¿Cómo supiste de esta conspiración de los maestres? Preguntó Aegon, y Renly volvió a sonreír con sorna. Pycelle, por supuesto. El hombre nunca supo cuándo callarse. Nunca lo puso en su diario, ya que algo así habría conmocionado a los 7 reinos hasta sus cimientos si se hubiera descubierto.
Pero no era difícil sacarle la información al anciano cuando conocías sus diversas debilidades. Podías darle suficiente vino y te contaba los secretos personales de otros. Dale suficientes mujeres fáciles para follar o chuparle la polla y confesaba sus pecados al mundo con gusto. Así que lo usé en su contra para obtener información tan valiosa y mantenerlos bajo su control cuando me convirtiera en rey, dijo Renly mientras Aegon estaba furioso por dentro. ¿Y las otras casas? Preguntó Aegon mientras Renly se encogía de hombros. Por lo que sé, solo aquellos con posible magia en la sangre son el objetivo. La casa Stark podría haber sido una antes del actual maestre que tienen ahora, pero no lo sé, respondió Renly mientras Aegon parecía cada vez más furioso. Los cadáveres y las armas que flotaban a su alrededor parecían sugerirlo antes de que tocaran el suelo. Supongo que anotaste el nombre de estos conspiradores que trabajaron con Piselle para tener una idea de en quién confiar entre sus filas, dijo Aegon mientras Renly asentía. Sí. Está en mi habitación en Bastión de Tormentas. Una lista de nombres incluida en un libro histórico titulado Banco de Tormentas y la historia de sus señores. Se encuentra en las páginas centrales, respondió Renly con una expresión de derrota en la mirada. Gracias, Renly. Una parte de mí quiere perdonarte la vida. Aunque solo sea para evitarle a tu hermano la pérdida de otro miembro de su familia. Sin embargo, dijo Aegon, y Renly asintió. Sin embargo, lo que hice fue traición. La traición se castiga con la muerte. Si mi hermano estuviera en mi lugar, diría cumple con tu deber y esperaría a que la espada cayera. Así que cumple con tu deber como rey y acaba conmigo. No te preocupes por Loras. Me superará, tarde o temprano, dijo Renly, y Aegon asintió antes de retirar su espada y cortar el cuello del Baratheón. Y viéndolo salir del cuerpo de Renly. Preparad un funeral digno para todos los que murieron en ambos bandos de esta batalla. No quiero que el comienzo de mi etapa como rey quede marcado por la crueldad, respondió Aegon al sentir que Ser Barristan se acercaba antes de que los dos hombres regresaran con los demás señores. Sí, su gracia. Por suerte, las pérdidas fueron menores de lo que pensábamos. Quienes se mantuvieron leales a Renly y siguen con vida se han arrodillado, comentó Ser Barristan mientras Aegon envainaba su espada. Envía al resto de los hombres de Renly al muro. Sabían lo que iba a pasar hoy en esta batalla y aún así se pusieron de su lado. Si se hubieran doblegado desde el principio, no habría llegado a esto. Además, el muro necesita hombres desesperadamente y el Lord Comandante podrá ponerlos en forma, dijo Aegon, mientras Ser Barristan asentía. Eso fue increíble, su gracia. Nunca había visto a nadie moverse así en mi vida, dijo Robb mientras su primo asentía y el heredero de Invernalia deseó poder ver más allá del rostro del joven rey. Estaré encantado de enseñarte algunas cosas, primo. Has demostrado ser un guerrero hábil y deseo ver que esa habilidad crezca, dijo Aegon, con Robb sintiendo un sentimiento de orgullo por sus palabras. Su gracia, ¿qué hay de Lady Brienne de Tart? Se ha mostrado bastante resistente desde que fue derrotada y claramente está esperando el momento oportuno para escapar de sus cadenas, dijo Lord Tarly, sabiendo que se necesitaban bastantes hombres para derribarla, y mucho menos para dejarla inconsciente por un tiempo. Tráela a la tienda de guerra. Pero asegúrate de que no le hagan daño. Quiero hablar con ella, dijo Aegon, y Lord Tarly asintió. No puede ir al muro, su gracia. Muchos de los hombres que están allí han cometido actos horribles, y violar mujeres es uno de ellos. Si fuera, caerían sobre ella algún día en el futuro, dijo Ser Barristan, preocupado por la mujer, que luchó con fiereza en la batalla. Ser Barristan, me sorprende que digas algo así. No tengo intención de enviarla al muro. Quiero darle la oportunidad de unirse a la Guardia Real, dijo Aegon, con la mirada sorprendida de Ser Barristan. ¿La Guardia Real? Preguntó Ser Barristan mostrando su sorpresa. ¿Por qué no? No me digas que no crees que una mujer no debería poder blandir una espada si tiene la habilidad, Ser Barristan, dijo Aegon mientras Ser Barristan se sacudía la ira. No, su gracia, pero nunca ha habido uno hasta ahora. Tendría que ser nombrada caballero, y nadie ha nombrado caballero a una mujer, respondió Ser Barristan, haciendo reír a Aegon. Dime, Ser Barristan, si te enfrentas a una situación desesperada, ¿preferirías a alguien como Brienne de Tart aturado blandiendo una espada? ¿O a ella en algún castillo rezando a los 7, cosiendo ropa o teniendo hijos con su señor esposo? Preguntó Aegon con una sonrisa burlona. ¿De verdad? He vivido lo suficiente para saber que las mujeres pueden defenderse en combate contra casi cualquier hombre de los 7 reinos. Las hijas del príncipe Oberyn son prueba de ello, y tu propia madre, por las historias que escuché de ella de los banderizos del norte.
Lady Brienne luchó con fiereza contra muchos de nosotros al comienzo de la contienda y solo necesita perfeccionar sus habilidades para ser una guerrera formidable. Así que, respondiendo a su pregunta, Su Gracia, preferiría que Lady Brienne luchara a mi lado en la batalla, respondió Ser Barristan, y Aegon asintió. Bien. Ahora la única pregunta es, ¿aceptará mi oferta? Comentó Aegon, mientras Ser Barristan hacía una mueca. Acabas de matar a su rey. Sea falso o no, comentó Ser Barristan mientras Aegon asentía. Cierto, pero le dimos la oportunidad de detener esto incluso antes de que empezara. Renly murió por ello. Puede que yo lo haya matado, pero fue Renly quien lo puso en marcha, replicó Aegon, mientras el hombre a su lado asentía. Es cierto, Su Gracia, pero puede que ella no lo vea así, dijo Ser Barristan, ya que era bueno prepararse para cualquier cosa. Es por eso que voy a convencerla de que vea las cosas desde mi perspectiva y le dé la oportunidad que nadie más le dará de nuevo, dijo Aegon mientras Ser Barristan asentía. ¿Y si no lo acepta? Preguntó Ser Barristan mientras se preguntaba qué haría Aegon. La envío a casa, Ser Barristan. Intacta. Inmaculada. Enviaré un cuervo a su padre para explicarle la situación y decirle que no le guardo rencor a su casa ni a su hija. La forma en que ese hombre la trate es cosa suya, dijo Aegon, mientras Ser Barristan dejaba escapar un suspiro de alivio. ¿Y después de que las cosas finalmente se resuelvan aquí, Su Gracia? Preguntó Ser Barristan mientras Aegon se giraba para mirarlo. Simple, amigo mío. Me ocupo del valle y de Lysa Tully, personalmente. Respondió Aegon, y tuvo una idea de lo que sucedía con los mensajes que su madre intentaba enviar. ¿El valle? Algún tiempo después, Lysa Tully Arryn estaba furiosa. Furiosa. Llena de una rabia que jamás creyó posible. Cuando le llegó la noticia de que los Lannister habían tomado el control de desembarco del rey a través del nuevo rey Joffrey, se alegró. El plan había funcionado tal como su amado Petyr Baelish había profetizado. La casa Stark había sangrado, su señor pronto sería asesinado, y el heredero del señor pronto sería el siguiente con la manipulación adecuada al luchar contra Tywin Lannister. Él le había prometido una corona, convertirse en reina, y que su hijo secreto, bajo la apariencia de ser el viejo necio del hijo de un halcón, llegaría a ser príncipe algún día. Solo tenía que esperar en el valle, ordenar a los señores que no lucharan por la casa Stark y quedarse allí para proteger al hijo de Lord Arryn. Muchos no estaban de acuerdo con su decisión de mantenerse al margen, pero no tenían otra opción. Solo obedecer. Obedecerla. La dama del valle. Y un día la reina de los 7 reinos con el rey Baelish a su lado cuando finalmente se casaron. Solo para ir cuesta abajo poco después, cuando los Targaryen regresaron y atacaron desembarco del rey con dragones, nada menos. Aplastaron a las fuerzas Lannister en la ciudad y le arrebataron el título de rey a Joffrey para ponérselo de nuevo al dragón. Por supuesto, a Lysa eso no le importaba. Los reyes iban y venían. Lo que le importaba era que su amado fuera asesinado por el nuevo rey justo después de sentarse en el trono de hierro. ¡Qué descaro! ¿Y por qué? Por nada. Lo habían matado por nada. Su amado no había hecho nada malo, a sus ojos, y, sin embargo, el bastardo de los Targaryen lo mandó matar. Y para colmo, poco después de que este dragón se convirtiera en rey, persiguió a quienes habían luchado contra su casa durante la rebelión de Roberto. Aplastó a la casa Lannister ejecutando a su señor, a su heredero, a su hija, la ex-reina, y al hijo mayor de la reina, quien había ascendido brevemente al trono. De nuevo, a Lysa no le importaban los leones, ya que solo los debilitaba, pero sí le importaban en cierta medida su padre y su estúpido hermano, quienes eran los siguientes en la lista de castigos que el dragón quería. Y castigó a su casa este nuevo rey. Con el padre de Lysa asesinado, su hermano enviado al muro y el tío Brinden convirtiéndose en el nuevo señor de Aguas Dulces. Y aún así nada malo le pasó a la dulce hermana Catelyn ni a su maldita familia de lobos del norte. Oh, Catelyn había sido avergonzada por lastimar al rey cuando solo era un bastardo del norte, pero perdió a su esposo como castigo adicional. ¿A alguno de sus hijos? No. No era justo. Si Lysa perdió su propio amor, entonces su querida dulce hermana también debería sufrir. Ya era bastante malo que el dragón se llevara a su padre, quitara a su hermano como heredero de Aguas Dulces y pusiera a su tío Brinden como el nuevo señor de Aguas Dulces. Pero el descaro de ordenarle a ella, Lysa Tully Arryn, la dama del valle, que regresara a desembarco del rey y enfrentara la ira del nuevo rey. ¿Su juicio? ¿Su castigo? No lo haría.
Desafiaría a este nuevo rey en nombre de su difunto amor, usando a su difunto esposo, a su difunto padre y a su deshonrado hermano como un grito de guerra para poner de su lado a los señores del valle. No necesitaban formar parte del gobierno de los Targaryen ni de los demás reinos. Podían independizarse de la corona. Convertirse en su propio reino independiente, como lo habían sido en los viejos tiempos, y gobernar con una grandeza que los Targaryen jamás podrían alcanzar en su vida. Las reflexiones de Lysa sobre el asunto se vieron truncadas de forma bastante violenta cuando se oyó el rugido de un dragón, que sacudió el castillo hasta sus cimientos. Su dulce hijo Robin estaba mamando cuando ocurrió, lo que asustó al pobre niño, y su grito de miedo se unió al de muchos que corrían a su alrededor. Sirvientes huyendo, caballeros corriendo para defender el castillo de la bestia que volaba afuera, haciendo gruñir de ira a la dama del valle. Así que el supuesto rey Targaryen venía aquí, ¿verdad? Va. Que venga. El valle era una fortaleza inexpugnable. Diseñado para resistir cualquier cosa. Ejércitos. Bombardeos de armas de asedio. Ni siquiera un dragón podría aspirar a conquistar el hogar de Lysa y los caballeros que juraron protegerla a ella y al joven Robin. Sin embargo, el dragón no tardó mucho en irse. Voló lejos de lo que podía sentir debido a la ausencia de temblores en el castillo. Después de que todo se calmara, Lysa respiró hondo y se relajó con Robin en brazos, disfrutando del repentino silencio. Casi la hizo reír a carcajadas, creyendo que el dragón se había retirado tras no intimidar a los caballeros del valle. Ella estaba a salvo. Su querido Robin estaba a salvo. Ella uniría a los caballeros y señores del valle a su causa y le daría al insensato Targaryen una lección que no olvidaría fácilmente. Sin embargo, esos pensamientos fueron interrumpidos como antes, pero en lugar del rugido de un dragón, se oyó la presencia de una figura vestida de negro, con una máscara y un casco, y una media capa con el sello de la casa Targaryen cubriendo su hombro izquierdo. Al instante, gritó, pidiendo a gritos que los guardias y caballeros de Vale acudieran a protegerla a ella y a su hijo. En cuestión de segundos, la sala se llenó de caballeros e incluso señores del valle, con espadas y lanzas desenvainadas para la batalla. Al ver quién estaba allí, algunos dudaron y temieron siquiera enfrentarse al hombre enmascarado. Sabían quién era y oían historias de lo que podía hacer ante cualquier adversidad. Además, sus dragones podían simplemente arrasar con este castillo, pero prefirieron no mencionar al hombre dispuesto a mancharse las manos de sangre. Parece que mi reputación me precede, comentó Aegon mientras miraba alrededor de la habitación con indiferencia. ¿Te atreves a venir aquí, engendro de dragón? A mi castillo. A mi hogar. Exclamó Lysa con voz casi histérica. La última vez que lo revisé, el valle forma parte de los 7 reinos, ¿no? Y yo soy el rey, ¿verdad? Preguntó Aegon, mientras Lysa lo miraba con odio. Lo es, pero no te reconozco como su rey. Solo reconozco a un hombre como rey y está muerto, le dijo Lysa a Aegon mientras omitió convenientemente el nombre del hombre al que llamaba rey. Y no fue Robert Baratheon. ¿Te refieres a tu amante secreto Petyr Baelish? Preguntó Aegon mientras Lysa parecía como si le hubieran dado una bofetada en la cara, pero su ira nunca se fue. ¿Cómo te atreves a decirme algo así? Delante de todos los presentes. Te cortaré la cabeza. Haré que te arrojen por la puerta de la luna, sin importar tu título de rey, amenazó Lysa, mientras Aegon parecía no tenerle miedo. Te lo digo porque es la verdad. Petyr Baelish lo admitió ante los señores y damas de la corte. ¿Cómo planeaba iniciar una guerra y sumir a los 7 reinos en un estado de caos donde el único beneficiado sería él mismo? Respondió Aegon, sabiendo que sus palabras provocarían la ira de la mujer. Mentiras. Petyr jamás haría algo así. Era un hombre dedicado a su deber. Mi esposo fue quien nombró a Lord Baelish maestro de la moneda. Gracias a él, la corona prosperó enormemente. Replicó Lysa, mientras Aegon se reía de ella. ¿Quieres decir que la corona quebró? La corona tenía una deuda de 6 millones de dragones de oro gracias a Lord Baelish y su habilidad con los números. De hecho, él era quien quería que te mantuvieras al margen de la lucha entre la casa Stark y la casa Lannister. A pesar de que tu hermana estaba casada con Lord Stark. A pesar de que la casa Tully era aliada de ellos y de que la casa Lannister estaba atacando la casa de tu infancia, replicó Aegon mientras Lysa se enfadaba cada vez más. No tienes pruebas de tales cosas, replicó Lysa. Ah, sí que lo sé. Tu amado Petyr Baelish dejó bastantes cartas de su diversa correspondencia contigo. Varias de tus cartas le mencionaban el plan general que ambos crearon. De tu amor por él. Tu devoción. Tu deseo de hacerlo feliz y hacer todo lo que él te ordene.
Como matar a tu esposo con el veneno de las lágrimas de Lys en su comida y bebida, dijo Aegon, mientras los caballeros y señores del valle parecían inseguros sobre cómo actuar ante este intercambio verbal. Más aún cuando Aegon admitió que tenía pruebas que respaldaban sus palabras. Mentiras. Todas mentiras. Petyr nunca me envió un mensaje para matar a mi marido. Exclamó Lysa con una voz casi de pánico. No. Te dijo que lo hicieras personalmente. Cara a cara, respondió Aegon rápidamente mientras usaba la fuerza para debilitar aún más su mente ante la sugestión mental. Bueno, por supuesto que me lo dijo. Quiero decir que no. No. Estás tratando de engañarme, replicó Lysa mientras miraba nerviosa a todos a su alrededor. ¿Cómo te estoy engañando? ¿Qué he dicho que esté mal o sea mentira? Preguntó Aegon mientras Lysa intentaba encontrar una respuesta, pero no lograba hablar con claridad. Estás haciendo acusaciones descabelladas sobre mi querido Petyr. Un querido amigo mío, de la casa Tully y de la casa Arryn, dijo Lysa mientras Aegon soltaba una risita. ¿Un querido amigo? ¿Te refieres a tu amante secreto? ¿Con el que has estado teniendo una aventura? ¿Con el que tuviste un hijo? Preguntó Aegon, inclinando ligeramente su rostro enmascarado para mirar a Robin. ¿Te atreves? ¿Te atreves a mancillar mi nombre? Agarradlo. Agarradlo ahora y lanzadlo por la puerta de la luna. Ordenó Lysa mientras algunos caballeros avanzaban, solo para que Aegon torciera su mano derecha y moviera su dedo para que los caballeros se levantaran del suelo y chocaran con fuerza. Dos caballeros del valle, detrás de Aegon, intentaron atacar, pero fueron lanzados repentinamente hacia su derecha contra un pilar de piedra y quedaron inconscientes. Mientras esto sucedía, Lysa comenzó a entrar en pánico, pues solo había oído rumores e historias sobre la hechicería de aquel hombre, y lo estaba usando para desmantelar su ejército pieza por pieza. Varios hombres más fueron lanzados como si estuvieran atrapados en una tormenta de viento y chocaron contra pilares o muros de piedra antes de desplomarse inconscientes. Mientras tanto, Aegon apenas se movió, con una postura de calma y control. ¿Cómo lo odiaba? Debo decir que la hospitalidad del valle no es la que esperaba. Claro que es algo esperable de la llamada señora del valle. Dado que te negaste, tras ser citada, a comparecer ante la corte para responder por tus crímenes y los de aquellos a quienes ayudaste, comentó Aegon, mientras Lysa apretaba los dientes y parecía que quería lanzarle fuego. No tengo por qué honrar semejante citación. No eres mi rey. No reconozco tu supuesta autoridad, respondió Lysa, con la mirada aún más intensa. Ya veo. Así que no solo eres un traidor a la corona, sino también a tu propia casa. Todos respondieron, y aunque uno murió y el otro fue humillado ante el muro, cumplieron con el deber de responder, respondió Aegon mientras Lysa escupía al suelo para demostrar aún más su desprecio por él. ¿Crees que puedes aterrorizarme? ¿Con tu dragón? ¿Con tu hechicería? Sin ellos, no eres nada. Solo un hombre con una máscara que se hace pasar por rey. Pero mis caballeros solo tienen que acabar con tu vida y la era de la casa Targaryen estará un paso más cerca de ser aniquilada, como mi difunto esposo planeó desde el principio. Declaró Lysa con locura en los ojos. Es una pena que no haya cumplido su tarea. Ya he revelado su traición por todos los 7 reinos. Todos conocen sus crímenes. Los crímenes de Robert Baratheon. Los crímenes de Tywin Lannister. Los crímenes de Oldster Tully. Su hijo, Edmure, apoyando dichos crímenes. Y ahora tú también lo admites. Claro que también tuviste algo que ver. Impediste que todos esos mensajes que mi madre quería enviar a los lores y damas, explicando la verdad sobre su relación con el príncipe Rhaegar. Jon Arryn lo permitiría. Tu padre no dejaría que tales noticias se hicieran públicas. Querían una rebelión. Querían una guerra. Si se revelaba la verdad, no habría guerra. No habría posibilidad de derrotar a la casa Targaryen, respondió Aegon antes de enviar a un caballero tras él contra las puertas por las que entró y destrozarlas. Tu madre era una puta del norte. Se abrió de piernas ante el dragón con la esperanza de tomar el trono de hierro para ella y el norte. No íbamos a dejar que una loba se apropiara de lo que mi marido quería. Él se convertiría en la mano del rey, el segundo hombre más poderoso de los 7 reinos, mientras que la tuya habría sido la puta del príncipe. Nos iría mejor con los de tu especie muertos. Replicó Lysa mientras Aegon permanecía en silencio un momento, antes de lanzar a todos los caballeros y señores contra la pared de la habitación y atraer al joven Robin hacia él con la fuerza, para conmoción y horror de su madre. El niño, Robin, fue agarrado por el cuello, colgando indefenso en el aire sobre la puerta de la luna cerrada. Lysa lanzó un grito de miedo, llamando a su hijo y suplicándole a Aegon que lo soltara.
Pero Aegon no escuchó sus súplicas ni sus ruegos. Esta mujer se creía superior a él. Superior a su posición. Superior a la corona. Superior a su propia casa. Se había sentado en su supuesto trono, burlándose de él, insultándolo y con una actitud arrogante en su pretendida superioridad. Creyó que su pequeño ejército bastaría para detenerlo, pero la estúpida se equivocaba. Y ella iba a saber lo que significaba faltarle el respeto, asegurándose de que la mujer pagara un alto precio por esa falta de respeto. Usando la fuerza con facilidad, Aegon abrió la puerta de la luna bajo sus pies, con su presa colgando, gritando a su madre que lo salvara. Algunos caballeros del valle intentaron levantarse y salvar al hijo de su amado Jon Arryn, pero fueron derribados violentamente por el poder de Aegon. Mujer insensata. Solo ahora, con tu hijo en mis brazos, lo entiendes de verdad. Te sientas en tu pequeño trono, creyéndote a salvo y protegida de toda amenaza. Que nadie podía tocarte gracias a los caballeros del valle, listos para ser tu escudo. Para darte cierto control desde tu puesto de poder. Pero no tienes control ni poder alguno. Eres débil. Tu hijo es débil. Un hijo nacido de un mentiroso y de un traficante de carne conspirador. Aunque fue un plan astuto ocultar a su débil hijo bastardo a plena vista y hacerlo pasar por el hijo de su difunto señor, no permitiré que semejante crimen exista mientras yo sea rey, respondió Aegon, mientras Lysa le suplicaba a gritos que parara. ¡No! Para. No lastimes a mi dulce Robin. Por favor. Suplicó Lysa, mientras que Aegon permanecía impasible ante sus palabras. Solo ahora, con tu hijo en mis brazos, suplicas. Solo ahora lloras y pides una clemencia que no darías a otros. Antes, tratabas mi autoridad como una broma. Me tratabas con desprecio. Con desdén. Te burlaste de mi casa. Te burlaste de mi posición como rey. Me desafiaste en un acto de traición imperdonable. Por eso, es justo que pagues un alto precio por tus acciones. Antes, llamaste a mi madre puta. Puta de Rhaegar, y básicamente insinuaste que yo era un bastardo. Creo que es justo que pagues por tus crímenes con la sangre de tu hijo bastardo. Para conocer el verdadero dolor de una madre, que ha visto morir a su hijo antes que ella, respondió Aegon, mirando a la mujer directamente a los ojos a través de su máscara todo el tiempo. Antes de dejar caer al joven Robin por la puerta de la luna, ante el horror del niño y de su madre, que ahora gritaba el nombre de su hijo mientras caía hacia la muerte. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Para recalcar aún más el punto, Aegon cerró la puerta de la luna frente a él y subió lentamente los escalones del trono donde Lysa Tully había estado sentada. La mujer estaba de rodillas, mirando hacia la puerta de la luna, con lágrimas corriendo libremente como un río o una presa rota. No hacía falta ver que su corazón estaba destrozado, su mente destrozada y su espíritu reducido a cenizas. Me lo has quitado todo, susurró Lysa con voz quebrada. Como tú y tus compañeros conspiradores al intentar ir contra mí y mi casa. La única diferencia es que fracasaste y comenzaste una guerra que duró 1 año. Mis acciones acabaron con una en pocos días, replicó Aegon con indiferencia, como si acabara de asesinar al hijo de la mujer. Mátame. Mátame ahora, susurró Lysa mientras le arrebataban todas las razones para vivir. Lo haré. Pero quiero que confieses todos tus crímenes. Confiesa y acabaré contigo rápidamente. Si no lo haces, me aseguraré de que vivas una larga vida llena de aún más agonía, respondió Aegon con frialdad mientras desenvainaba su espada y levantaba la barbilla de la mujer con la hoja plana. Lo confesaré todo, dijo Lysa mientras sollozaba todo el tiempo. ¿Confiesas haber conspirado con la casa Arryn para ir contra la casa Targaryen? ¿Confiesas haber destruido los mensajes que mi madre quería enviar, los cuales habrían revelado a los señores de los 7 reinos la verdad sobre su matrimonio con Rhaegar? Preguntó Aegon, y Lysa asintió. Sí. Lo confieso. Mi difunto esposo se lo contó a mi padre. Dijeron que debía acercarme a Lyanna Stark y destruir cualquier mensaje que quisiera enviar. Querían una guerra basada en la verdad que ellos mismos crearon para justificar la rebelión. Mi trabajo era destruir la verdad que tu madre escribió para que ellos pudieran escribir la suya propia, respondió Lysa mientras todos en la sala la oían. ¿Confiesas haber asesinado a tu esposo a petición de Petyr Baelish? ¿Confiesas haber conspirado con él para iniciar una guerra entre la casa Lannister y la casa Stark? ¿Confiesas haber mantenido al valle al margen de la lucha porque Petyr Baelish lo había ordenado? Preguntó Aegon, y Lysa asintió. Sí. Petyr quería que ambas casas lucharan. Para debilitarlas y que no pudieran desafiar su posición más tarde cuando intentara el trono de hierro.
Sabía que si el Valle se unía a la casa Stark en su guerra contra los Lannister, el león caería. Dijo que la mejor manera de asegurar que nadie se opusiera a nuestro ascenso a la realeza era mantener al Valle al margen de la guerra. Usé a mi hijo como excusa para retener a los vasallos del Valle y su lealtad a mi difunto esposo para mantenerlos a raya, confesó Lysa mientras Aegon decidía ir a por todas. ¿Y Robin? ¿Era hijo de Lord Arryn? ¿O era el hijo bastardo de Petyr Baelish? Preguntó Aegon mientras Lysa apretaba los dientes. Era hijo de Petyr. Odiaba a mi marido. Odiaba la idea de ser su esposa. Que tuviera que casarme con un hombre tan mayor mientras mi hermana se casaba con alguien de su misma edad. Amaba a Petyr. Lo amaba desde que era una niña a punto de cruzar la barrera hacia la mujer. Lo deseaba a él. Solo a él. Pero mi padre decía que era indigno de nuestra casa que una de sus hijas se casara con un chico de una casa menor del valle. Incluso cuando me acosté con Petyr y llevé a su primer hijo en mi vientre, mi padre me ordenó tomar té de luna para terminarlo. Juré entonces que le haría pagar a mi padre por negarme lo que quería. Así que cuando comenzó la guerra, lo vi como una forma de vengarme de mi padre y de ayudar a Petyr con sus planes. Así que lo acepté, respondió Lysa mientras Aegon se burlaba. Hasta ahí llegó lo de seguir el lema de nuestra casa. No es que importe. Te expulsé de tu casa. Morirás sin un nombre de casa. A tu hijo le pondrán un nombre bastardo. Todo lo que has hecho se sabrá y nadie llorará tu muerte, respondió Aegon mientras presionaba la espada contra la garganta de la mujer. Siento mucho lo que he hecho, dijo Lysa después de unos sollozos. No, no lo harás. Solo dices eso porque tus planes fueron descubiertos. Fuiste derrotada. Estás a punto de morir. Y quieres que te muestre un instante de misericordia con la esperanza de perdonarte la vida. Todo para que puedas encontrar la manera de matarme después, en una búsqueda del sabor de la venganza que crece lentamente en tu corazón, replicó Aegon antes de que su espada cortara la garganta de la mujer y derramara sangre en el suelo. Al ver a la mujer agarrarse el cuello, Aegon envainó su espada, sin importarle cómo ella respiraba con dificultad, y la vio desplomarse poco después. Observando a los hombres y mujeres en la habitación, los estudió a todos, percibiendo la confusión y la pérdida que los embargaban. Aunque algunos podrían decir que la confesión de Lysa se debió al estrés de perder a su hijo y a una espada que la apuntaba a la garganta, era innegable que lo que siguió a la muerte de Lord Arryn había sido extraño. Aún más extraño para ellos fue la orden de Lysa a los caballeros del valle de mantenerse al margen de la lucha cuando su casa de sangre y la casa Stark, una casa unida por matrimonio a través de su hermana, estaban en guerra con la casa Lannister. Sentían que era su deber alzar los estandartes y ayudar a la casa Stark y a la casa Tully para ganar la guerra. Pero Lysa dijo que era su deber proteger al único hijo y heredero de su señor. ¿Cómo consideraría ella algo menos que eso una traición contra su difunto esposo y la casa Arryn? No tenía sentido para ellos, pero su deber y honor les exigían obedecerla, incluso si la orden dada fue equivocada. Lord Royce, debido a los acontecimientos que acaban de ocurrir, por la presente lo nombro nuevo señor del valle con todos los derechos y el poder que ello conlleva. Gobierne con sabiduría y justicia. Pero, sobre todo, no cometa el mismo error que su predecesor en cuanto a ser ambicioso más allá de sus posibilidades. No habrá lugar para impostores ni conspiradores que busquen destruir lo que mi casa construyó hace siglos, dijo Aegon señalando a Lord Royce, quien asintió con indiferencia, pero aceptó su nuevo puesto de todos modos. Una vez resuelto el asunto, Aegon llamó a Revanchist y, tras saltar por la ventana más cercana, aterrizó sobre su hijo, quien rápidamente voló de regreso a desembarco del rey. Con Daenerys Targaryen. No le gustaba esperar a que su sobrino regresara a casa tras haber encerrado a pretendientes e intrigantes que querían desmantelar el gobierno de su casa sobre los 7 reinos. Tampoco iba a esperar. Había mucho que hacer, y un hombre solo podía hacer hasta cierto punto, incluso con 3 dragones para ayudarlo cuando fuera necesario. Daenerys sabía que también debía contribuir al fortalecimiento de los 7 reinos o, de lo contrario, todos la considerarían débil. Algo débil o un medio para obtener influencia sobre su sobrino. De ahí su decisión de actuar para lidiar con los nacidos del hierro. Mientras Aegon se encontraba en el valle, el maestro de los susurros convocó una reunión de emergencia del consejo privado para abordar los rumores que sus pequeños pájaros le habían traído desde las Islas del Hierro. Lord Balon Greyjoy había oído hablar del conflicto entre la casa Stark y la casa Lannister, con la mayor parte del norte desprovista de su vasto ejército de banderizos. Aunque el ejército Lannister había regresado al oeste, su número se había reducido considerablemente.
Si bien muchos norteños regresaban a sus hogares, tomaría tiempo dada la enorme magnitud del ejército. Y se podría decir que los barcos eran más rápidos que los caballos o la marcha a pie, incluso si había un camino disponible para ellos. Al oír esto, el señor Mano quedó claro que deseaba abandonar Desembarco del Rey para defender él mismo el norte. Su hijo ansiaba hacer lo mismo, ya que la casa Greyjoy no sentía ningún aprecio por el norte ni por las casas que lo juraban. Si el maldito Kraken metía sus tentáculos en el norte, pasarían muchas lunas antes de que los encontraran a todos y los arrojaran de vuelta al mar. Y no solo el norte, sino también el oeste. Si bien el ejército Lannister seguía siendo formidable, se vio gravemente mermado por el ataque sorpresa de Aegon, y su flota nunca se recuperó del todo durante la rebelión Greyjoy, cuando los calamares incendiaron toda la flota Lannister. Tyrion admitió durante la reunión del consejo privado que, por desgracia, su padre se había centrado más en financiar la corona y aumentar su propio poder a través del trono de hierro que en mejorar su casa en otros ámbitos. Lord Stannis también señaló que la flota real aún se encontraba al otro lado de los 7 reinos y, lamentablemente, tardaría en rodear Poniente para enfrentarse a la flota de hierro en combate. En cualquier caso, acordaron que los nacidos de hierro debían ser detenidos. En el momento de la reunión, Varys admitió que sus pequeños pájaros desconocían dónde atacaría primero la flota de hierro. El señor de las Islas de Hierro había guardado esa información en secreto, revelándosela solo a su hija, quien debía liderar dicha flota cuando zarparan de pique hacia mar abierto. Por eso Daenerys decidió tomar la iniciativa y cortar el paso a la flota antes de que pudiera desplegarse y hacer lo que deseaba. Invocó a Drogon y Vaderón y voló sobre el primero mientras se dirigían hacia la flota de hierro, que ya empezaba a desplegarse como un calamar con sus tentáculos. Sin piedad, ordenó a los 2 dragones que atacaran la enorme flota de hierro, compuesta por más de 100 naves llenas de nacidos del hierro sedientos de sangre. Quienes no se quemaron vivos saltaron de sus barcos al mar, solo para ahogarse debido a que su propia armadura los hundió en las oscuras profundidades del océano. Algunos intentaron defenderse con arcos y flechas, pero al final, todos fueron consumidos por el fuego del dragón. Algunos intentaron regresar, pero fueron bloqueados por barcos en llamas o se quemaron por estar tan cerca de los barcos en llamas. Al final, la mayor parte de la flota de hierro fue consumida por el fuego del dragón de una forma u otra, y solo un puñado de barcos logró escapar y regresar a casa derrotados y avergonzados. Al observar la destrucción causada, Daenerys sonrió con sorna, sabiendo que esto conmovería al señor Kraken y lo haría golpear su silla con furia. Por lo que había oído de Lord Varys y otros miembros del consejo privado, este hombre quería que su pueblo saqueara, expoliara y violara las zonas continentales de Poniente como lo hicieron sus antepasados en tiempos pasados. Aunque no estaba segura de si la hija de Lord Greyjoy sobrevivió al ataque contra la flota de hierro, la princesa de la casa Targaryen sabía que la mujer tendría que explicar la pérdida al vil hombre al que llamaba padre. Y, por supuesto, Daenerys esperaba que su padre armara un escándalo, exigiendo justicia por semejante ataque no provocado contra su flota de hierro, ya que era leal a la corona según su acuerdo con Robert Baratheon. Que no había pruebas de que su flota de hierro hubiera salido a hacer lo que él se hincó en no volver a hacer. Nadie lo creería. ¿Cómo justificar el lanzamiento de una flota de más de 100 barcos con innumerables nacidos del hierro, rumbo a las zonas continentales del norte y el oeste sin informar ni obtener el permiso del rey? No lo sabes. Y más aún porque se trataba de una flota de invasión que pretendía aprovecharse de la sorpresa. Así que Daenerys decidió sorprender a los nacidos de hierro con los dragones, que descendieron sobre ellos y les demostraron a los necios que incluso el hierro puede romperse con suficiente presión, y que estaba acorralado contra las llamas. Desembarco del rey, algún tiempo después, gracias a la princesa Daenerys, la flota de hierro ya no existe, comentó Varys a Aegon, quien había regresado del valle y estaba poniéndose al día de los acontecimientos actuales. Bien. Si ella no lo hubiera hecho, yo lo habría hecho en su lugar, y con los 3 dragones. Supongo que Balon Greyjoy exige que mi tía sea castigada por este supuesto ataque no provocado, preguntó Aegon, y Varys asintió. Está denunciando a la casa Targaryen por las acciones de tu tía. Incluso llega a llamarla la princesa loca y a decir que sigue los pasos de su padre, dijo Varys, y Daenerys frunció el ceño ante sus palabras. ¿Y cómo explica que su flota de hierro haya sido lanzada desde las Islas del Hierro? ¿La misma flota de hierro que le ordenaron no reconstruir jamás al doblegarse? Preguntó Stannis, mientras Varys le dedicaba una leve sonrisa. Guardó bastante silencio al respecto, mi señor. Se limitó a condenar las acciones de la casa Targaryen y la corona en sus diatribas.
La razón principal por la que la casa Targaryen y la corona actuaron como lo hicieron no se mencionó en ese momento, respondió Varys, mientras Stannis se burlaba. Por supuesto que no lo mencionó durante su discurso. Quiere que todas las demás casas de los 7 reinos consideren injustas las acciones tomadas contra la casa Greyjoy y que otros se rebelen contra la corona, comentó Stannis, mientras Aegon asentía. Y usarlo como medio para convencer a otras casas de que consideren la idea de nombrarlo rey en mi lugar. Solo para que permitiera el pillaje, la violación y el saqueo en todos los frentes, mientras que cualquiera que protestara estaba muerto o esclavizado. Un ser humano hipócrita y vil, todo en uno, añadió Aegon, mientras Stannis asentía. Por ahora, el hombre no puede hacer nada. Su hija logró sobrevivir al ataque, pero la flota en cuestión quedó reducida a un puñado de barcos. Les llevará años y muchos suministros reconstruirla. Algo que no tienen en forma de estos últimos, dijo Varys mientras Aegon reflexionaba. Eso no durará para siempre. Si la historia nos ha enseñado algo, es que los nacidos de hierro tienen la costumbre de recuperarse de cada derrota devastadora, añadió Margaery, mientras muchos en la sala asentían, ya que ese era el caso de los nacidos de hierro. ¿Qué dicen siempre? ¿Lo que está muerto no puede morir jamás? Preguntó Stannis, y Ned asintió. Sí. ¿Significa que volverán más fuertes que nunca después de cada derrota? Respondió Ned con un suspiro, pues estaba claro que tener a Theon en el norte no iba a disuadir a su padre. A menos que le provoquemos una derrota de la que ni siquiera ellos podrán recuperarse. Por supuesto, le daremos a Lord Balon una oportunidad de redimirse. No espero que la aproveche, pero no le daremos la excusa de no recibirla. Envíale un cuervo exigiéndole que venga a la corte. Dile que sabemos la verdad sobre el motivo del lanzamiento de la flota de hierro. Que conocemos la verdad sobre sus planes para los 7 reinos y que no tomamos a la ligera los insultos que dirigió a mi tía. Además, hazle saber que si no viene a la corte para enfrentar los cargos de traición a la corona, su hogar será quemado y reducido a cenizas. Lo que está muerto puede que nunca muera, pero puede y sin duda será quemado por el fuego del dragón, dijo Aegon, mientras Varys asentía. También está el problema con los maestres de la ciudadela, su gracia. Los que conspiraron en secreto contra su casa y aquellos con su sangre, dijo Tyrion mientras Stannis apretaba los dientes con ira ante la mención de los maestres. No es de extrañar, dado que uno les había costado a él y a su esposa numerosos hijos hasta que tuvieron a Shireen. E incluso su vida había estado en peligro gracias a esos insensatos. Envié a algunos de mis hombres de mayor confianza a Rocadragón, su gracia. Tienen órdenes de someter discretamente a mi maestre. Ser Davos se asegurará de que lo saquen de allí y lo traigan aquí sin que nadie lo pregunte, dijo Stannis tras leer la lista de maestres que Renly conocía y ver la suya en ella. Afortunadamente, la mayoría de las ratas con cadenas que conspiraban contra la corona residían ahora en la ciudadela, ya que no querían exponerse abiertamente. Probablemente daban órdenes a personas con mentalidades similares, sabiendo que dichas instrucciones no serían cuestionadas ni cuestionadas. El gran maestre Piselle y el propio maestre de Stannis estaban fuera de la ciudadela porque sus objetivos lo requerían. Aegon ya había reclutado al joven Samuel para vigilar en secreto a estos hombres e informar secretamente a Lady Olenna de cualquier mención importante para que pudiera serle transmitida. Los maestres de la ciudadela ya sabían que Samuel enviaba mensajes ocasionales a la reina de espinas, pero creían que se trataba de una correspondencia continua en constante agradecimiento por su patrocinio. ¿Por qué hacerles pensar lo contrario? Nos ocuparemos de ellos al final, Lord Tyrion. Quiero evitar sospechas, por eso estoy vigilando sus movimientos en secreto por ahora. Sin duda, les ha llegado la noticia de lo que le hice a Piselle y les preocupa que esté al tanto de sus acciones. Si nos ocupamos de estos maestres al final, podemos infundirles una falsa sensación de seguridad, dijo Aegon, y Tyrion asintió, ya que estarían en alerta en ese momento. También está el asunto del muro, su gracia. Incluso con el contingente de hombres enviados recientemente, sigue sin contar con personal suficiente y no ha recibido la financiación adecuada desde el reinado de Roberts. El antiguo y difunto maestro de la moneda se esforzó por drenar fondos del muro en secreto cuando recibía dinero de la corona, añadió Tyrion mientras Aegon hacía ruido. ¿Se han encontrado los fondos robados a la corona y para el muro, Lord Tyrion? Preguntó Mace con curiosidad, ya que era una cantidad enorme robada por el traficante de carne muerta durante su etapa como maestro de la moneda. Por suerte, conseguí los fondos. Baelish los envió a los dedos, de donde era originario, y los mantuvo ocultos en su antigua casa. Tengo los fondos asegurados y los usaré para pagar las deudas que la corona tiene con la casa Lannister y con el Banco de Hierro.
Desafortunadamente, el antiguo maestro de la moneda había accedido a devolver el dinero al Banco de Hierro con unos intereses ridículamente altos a cambio de indulgencia sobre cuándo se pudiera devolver. Usé la parte destinada a financiar la guardia de la noche y el muro para saldar la deuda que tenemos con la espalda de hierro y así cubrir todo. Afortunadamente, mientras estaba en esos con mi tía, amasé una gran fortuna, de la cual he depositado una gran suma en las arcas de la corona. La financiación del muro, y mucho menos la totalidad de los 7 reinos, ya no será un problema a partir de ahora. Haré que la cantidad sea enviada a Lord Tyrion antes de que acabe el día para que la procese, respondió Aegon, con Tyrion complacido por ello. Me alegra saberlo, su gracia. El pueblo estará contento, pues desde hace tiempo desea que la corona les dé más. Pero me temo que no servirá de mucho contra la fe militante, respondió Varys, mientras Aegon lo miraba. ¿La fe militante? Preguntó Aegon con curiosidad y Varys asintió. Mis pajaritos me cuentan que el Septón Supremo ha estado armando un alboroto e intentando que se reactiven. Afirman que usar la hechicería y traer dragones de vuelta es un pecado contra los 7, respondió Varys mientras explicaba cómo otra secta de los 7, que se hacen llamar gorriones, también ha estado intentando hacer lo mismo. La única diferencia entre ambos era que el Septón Supremo vestía joyas y elegantes túnicas, mientras que el Gorrión Supremo y sus seguidores vestían como gente pobre, sin apenas nada. De hecho, las dos facciones se enfrentaban por diferentes motivos. Una se acusaba de herejía y la otra de hipócritas que usaban la riqueza recibida para sus propios fines. Dos facciones religiosas unidas por el mismo objetivo, pero divididas en sus creencias cuando se trata de la misma fe. Es absurdo. Su gracia ha acabado con la corrupción en el consejo privado. Ha revelado a individuos malvados y ambiciosos que querrían causar más daño a quienes los rodean. Y tienen el descaro de denunciarlo por ello. ¡Qué vergüenza! Exclamó Mase mientras Aegon permanecía pensativo. Es por eso que prefiero a los dioses antiguos, comentó Ned para sí mismo mientras Aegon sonreía. Lo sé, tío. Sin duda, el Septón Supremo también está enfadado porque hablé con Torosmir y Lady Melisandre sobre la posibilidad de establecer un templo aquí en Poniente para su propia fe. Más aún cuando dije que podían hacerlo, con la condición de que quienes se unieran a la fe lo hicieran por voluntad propia. Lo mismo puede decirse de quienes deseen creer en los dioses antiguos. Planeaba colocar algunos por toda la ciudad, en zonas amplias, donde quienes quisieran rezarles pudieran encontrar la manera de hacerlo. Que cada uno tenga su propia fe, pero que nadie intente influir ni obligar a otro a cambiar simplemente por creer diferente, dijo Aegon, y todos asintieron, ya que eso ayudaría a aliviar un poco la tensión, ya que no todos tenían en tan alta estima la fe de los 7. ¿De verdad, su gracia? ¿Permitiría que se construyera un templo en desembarco del rey? Sí, lo haría, Lady Melisandre. Pero hay reglas básicas que deben seguirse. Primero, no quemar viva a la gente. Conozco su fe, pero quemar viva a la gente, y mucho menos a las estatuas que representan a otros dioses, va a causar problemas. Además, ni usted ni los demás sacerdotes o sacerdotisas intentarán convertir a alguien de su fe elegida. Si deciden abrazar a los 7, que lo hagan. Si eligen a los dioses antiguos como hacen los del norte, que lo hagan. Alguien que elige su fe voluntariamente tendrá mayor impacto que alguien elegido por la fuerza o por un posible engaño. Si hay algo en lo que todos los dioses están de acuerdo, es en que tenemos libre albedrío para elegir. Seguir a uno o más dioses es una de ellas. Entiendo a su gracia. Si bien mi dios es celoso y posesivo, no hará nada que aleje a la gente de su grandeza ni de su camino. Bien. Me alegra que nos entendamos. Una oscuridad se avecina en el futuro, Lady Melisandre. Tu dios te la ha mostrado o te la mostrará próximamente. Nadie puede escapar de ella. Nadie, sea cual sea su fe, puede enfrentarse a ella solo. Dioses antiguos. Dioses nuevos. El Señor de la Luz. Todos tenemos un enemigo común. El que trae la oscuridad. El que trae el frío. El que trae el fin del reino de los hombres. Todos deben unirse o todos serán destruidos. Al mismo tiempo, podemos intentar convencer a los miembros más celosos de los 7 de que su gracia no es una amenaza para ellos ni para su fe, sugirió Margaery, aunque no creía que los 7 reinos pudieran soportar más problemas. Me temo que mis pajaritos han oído otros rumores de los más devotos y tercos de estos fieles, que buscan no solo matar a los 3 dragones, sino también al rey.
Para colmo, mis pajaritos han oído que, en caso de que no puedan matar al rey impío, a ninguna mujer que éste desee tomar como esposa, ni a ningún hijo que ambos tengan juntos, dijo Varys, mientras que Margaery se sorprendió de que los creyentes llegaran tan lejos. ¿Quiénes son estos hombres? Quiero nombres. Digo que tomemos el ejército y les mostremos el error de sus caminos con una espada en la garganta, dijo Mace mientras pensaba en su hija siendo atacada por miembros de la fe simplemente por estar con el rey. O cualquier hijo que pueda tener de su unión con el rey. Tranquilízate, Lord Tyrell. Precipitarse solo les dará a esas mentes conspiradoras la justificación que necesitan para llevar a cabo tales actos. Ahora mismo, contamos con el apoyo del pueblo. Hemos empezado a alimentarlos, vestirlos y proporcionarles los medios para que se mantengan a sí mismos mediante empleos y educación para que adquieran habilidades futuras que les permitan llevar una vida sana. El Septón Supremo y este Gorrión Supremo buscan inclinar ese apoyo a su favor para que, cuando actúen, nadie quiera oponerse a sus actos en nombre de los 7, dijo Aegon, mientras el consejo privado asentía. Para no ser franco, su gracia, pero, ¿está sugiriendo que no hagamos nada? Preguntó Tyrion con curiosidad, ya que le preocupaba que el Septón Supremo pudiera hacer algo peligroso. Por ahora. Que se quejen y desvaríen en su intento de condenarme por acciones que han hecho feliz al pueblo. El resultado final será su propia frustración por la falta de resultados y el apoyo del pueblo. Naturalmente, intentarán actuar contra mí, o incluso contra Lady Margaery, lo cual, por supuesto, detendremos y expondremos como un villano por derecho propio. Convertiremos a estos necios en sus peores enemigos, dijo Aegon, poniendo su mano sobre la de Margaery para demostrar que no permitiría que le pasara nada. Hay un asunto más, su gracia. Con respecto al norte. En particular, la casa Bolton y su hijo bastardo, Ramsay, dijo Varys mientras Lord Stark lo miraba con los ojos entrecerrados. ¿Qué pasa con la casa Bolton? Preguntó Aegon mientras Varys miraba a Ned Stark por un breve momento. Mis pajaritos han oído rumores en el norte, su gracia. Susurros de que la casa Bolton trama en secreto y busca atacar a la casa Stark para tomar el control del norte, respondió Varys, mientras Ned gruñía. ¿Confío en que puedas confirmar estos rumores?, preguntó Aegon ya que sabía que su tío quería que esto se confirmara antes de tomar medidas. Sí, su gracia. Ramsay Snow, hijo bastardo de Roose Bolton, ha estado aterrorizando en secreto a la gente del norte cuando se adentran en territorio Bolton. Sin embargo, está plantando pruebas falsas que indican que fue una de las otras casas la que cometió los actos atroces. Ha estado haciendo que otros lores se señalen mutuamente mientras Roose Bolton escucha sus quejas en lugar de acudir a Lord Stark. Más aún ahora que es la mano del rey aquí, con su heredero también aquí con él. Si bien esto en sí mismo no es nada, es solo parte de un plan mucho mayor para provocar enfrentamientos entre las demás casas del norte. Lord Bolton acude a los diferentes lores, afirmando ser su amigo, y promete resolver el problema a cambio de su amistad o favor cuando se lo pida. Lord Bolton incluso ha ido a solicitar en secreto la ayuda de la casa Frey en sus esfuerzos por reclamar el norte. Ahora que la casa Tully ha caído en desgracia y su posición se ha debilitado en las tierras de los ríos, buscan fortalecerse gracias a ello. Roose incluso accedió a casarse con una de las hijas de Lord Frey, una de las más gordas, creo que se llama Walda Frey. Lord Bolton está recibiendo literalmente su peso en plata como dote, explicó Varys, mientras Aegon no parecía complacido con la noticia. Parece que surgen más problemas cuanto más corto los antiguos, comentó Aegon, ya que había pensado que cualquier amenaza futura se detendría con los Tully y aquellos que iban en contra de la corona siendo utilizados como ejemplo recientemente. Lamentablemente, con los Tully en una situación tan débil, las comadrejas ven una oportunidad y buscan expandir su fuerza. Por eso han decidido buscar una alianza secreta con la casa Bolton, si ésta puede asegurar el norte, o incluso la mayor parte, de la casa Stark, dijo Varys, mientras su padre le recordaba a Ned que debía tener cuidado con la casa Bolton y nunca confiar en ellos. ¿Pero por qué ahora? Soy la mano del rey y Robb es mi heredero de Invernalia. El actual rey de los 7 reinos es de sangre Stark, dijo Ned, ya que su casa estaba en su punto más fuerte en muchos años. Cierto Lord Mano, pero el Stark actual que intenta gobernar el norte e Invernalia hasta que tuvo el joven Robb Stark regresen es el joven Brandon Stark. Roose Bolton sin duda ve esto como una oportunidad para atacar mientras tú y el joven Robb no estén en el norte. Buscará mentes ambiciosas y a quienes no permitirían que un Stark lisiado gobernara lo que Lord Bolton considera que debería haber sido propiedad de su casa hace siglos.
Además, los Frey se sienten ofendidos por la promesa de Robb Stark de casarse con una de las hijas de Lord Frey para cruzar la línea de los gemelos, que su gracia rompió en un cuervo enviado a Walder Frey al respecto, respondió Varys, mientras Ned gruñía furioso, pues no era culpa de Brandon que su hijo estuviera lisiado, ni de su hijo, incluso si Robb no les había hecho esa promesa a los Frey. Kat lo había hecho. No tenía por qué hacerlo. No por ser mujer, sino porque Walder Frey era un hombre que solo respetaba el poder y la fuerza. Si Robb hubiera acudido a él con algunos señores del norte para que le aconsejaran durante las negociaciones, no habría llegado a ese punto. Ver a la madre de Robb negociar en lugar del joven era un insulto para Walder Frey, más aún cuando la mujer en cuestión era la hija de Oster Tully. Lord Frey no sentía ningún respeto ni cariño por Oster Tully ni por ninguno de sus hijos. Había resentimiento entre ambas casas, y ninguna de las partes estaba dispuesta a intentar arreglarlo, ya que tal intento se percibía como una debilidad de su parte. Aunque Walder Frey lo consideró una debilidad, se puso del lado de Robb porque la oferta de Kat era la única que se le había presentado. Tywin Lannister no había recibido una oferta ni mejor para el Señor de los Gemelos al comenzar la guerra. Ned sospechaba que el viejo león no tenía intención de presentar ninguna oferta a la casa Frey. No a menos que se presentara una oportunidad en la que Robb hubiera tomado una decisión que le brindara a Tywin una discreta oportunidad para aprovecharla, una oportunidad que necesitaba desesperadamente para ganar. Cuando Aegon se enteró del compromiso matrimonial de Robb con una de las hijas de Lord Frey, envió un cuervo al Señor de los Gemelos explicándole cómo se anuló. Como cualquier unión entre la casa Stark y la casa Frey no terminaría bien para ninguna de las partes y traería decepción a todas. Cómo la corona compensaría a la casa Frey con oro y joyas por su tiempo, esfuerzo, apoyo y lealtad durante la breve guerra. Aunque parecía que el Señor de los Gemelos quería más, dado lo sucedido con Aegon en el trono de hierro y la caída de la casa Tully. Recibir semejante riqueza podría haber apaciguado a Walder Frey en el pasado, pero dado el cambio provocado por el regreso de los Targaryen, esperaban algo más duradero. Para ellos, respaldar al primo del nuevo rey durante la guerra era costoso en muchos aspectos, y la casa Frey sentía que merecía aún más. Y da la casualidad de que Lord Frey ha enviado una invitación para nuestro rey, su tía, el Lord Mano, su hijo y heredero, sus hijas y otros miembros del consejo privado. Quiere que asistan a dicha boda. Todos en los gemelos. Fíjense que todos los que aparecen en la lista son aliados de la casa Targaryen o miembros de la casa Stark. ¿Coincidencia?, comentó Tyrion al revelar la invitación al consejo privado. Es una trampa. Una trampa diseñada para matar o capturar a miembros de mi familia de ambas casas. Con Brandon tan joven y lisiado, la casa Bolton haría su jugada de poder para reclamar el norte. Una vez que la casa Stark fuera finalmente derrocada, simplemente obligarían a los demás señores y a sus herederos a someterse desollando a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con su forma de gobernar el norte, dijo Aegon mientras veía el futuro vívidamente a través de la fuerza y la conspiración que Walder Frey había planeado con Roose Bolton durante la boda. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.